Buenas tardes a todos. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente al Festival Internacional de Cine Político. Este es el tercer día del festival. Y bueno, hoy tenemos, en general todos los años hacemos una sección que es una sección de lo que son los trabajos, que es lo que viene, lo que se está haciendo y en qué estado están las películas. Y bueno, tenemos ahora nos tuvimos aquí a Benjamín Ávila, que nos presentó un proyecto que también ayer pasaron la serie tuya de Ex-ESMA, que la tuvimos en programación. Y bueno, le queremos dar la palabra a Benjamín para que nos hable un poco del proyecto, en qué etapa está. Bueno, buenas tardes. El proyecto del cual vengo a hablar se llama Pimienta Roja. Es una intención de contar la parte de la vida de Juana Zurduy. Básicamente el título surge a partir de que la pimienta roja es el fruto típico de Bolivia, planta típica de Bolivia, que es por un lado el caramelo de los niños, porque la pimienta roja tiene la particularidad que uno se la mete en la boca y es dulce, y se lo muerde pica. Y de alguna manera tiene una cierta esencia con eso, con lo que es Juana Zurduy. Pero de alguna manera la idea surgió a partir de unos documentos que encontramos en Bolivia, y es de 1914, cuando un sobrino de Juana, muy viejo ya, por un problema de herencia de los bisnietos de Juana, había un tema legal entre ellos, entonces él decide dar su testimonio y contar cómo fue el último día de Juana Zurduy, y a su vez contar cómo van y encuentran los restos de Juana. Ya te voy a contar. Juana fue enterrada en el cementerio general de Sucre, y él pudo determinar dónde estaban los restos de Juana. Acordando, él entró 70 años después a este cementerio y realmente no se ubicaba, y esto está todo descrito en primera persona en el testimonio que da ante el juez. Y al entrar, de repente encuentra unas ruinas y se da cuenta que son las ruinas de la capilla de la época que él sí se acordaba cómo era, y a partir de esos restos de esa capilla se ubica y dicen está abajo de este árbol. Ese árbol es un árbol de pimienta roja. Y de alguna manera la película inicialmente empezaría con una película de una persona que vivía entre 1780 y 1862, empieza en 1914 desenterrando estos huesos, desenterrando esta historia que se va a dar a luz, ¿no? Juana fue una revolucionaria muy importante, pero que fue el ejército argentino, el ejército del norte, y ella peleó lo que se llamó la guerra de guerrillas junto con Manuel Asensio, que era su marido. Fueron como ellos y otros caudillos más fueron los que realmente llevaron y sostuvieron la resistencia en Bolivia durante 17 años. Lo que más me interesa inicialmente de la historia es que la historia argentina está escrita con un solo ojo, digamos, ¿no? Entonces nosotros creemos que el 25 de mayo es argentino, cuando en realidad el 25 de mayo es boliviano. El 25 de mayo de 1809 fue el primer alzamiento criollo independentista que existió en el continente, que sucedió en Chuquisaca, lo que hoy es Sucre, y se generalizó durante 3 meses después en La Paz y en Cochabamba.
paradójicamente un año después, el 25 de mayo de 1810, en Argentina, viene la Revolución de Mayo, el mismo día, exactamente el día. Y de alguna manera la historia de Mitre, que escribió Mitre, que nosotros hemos aprendido, ha borrado ese lugar más latinoamericanista, digamos, que tiene la historia nuestra, más de encadenamiento de eventos y de hechos que no provienen de un solo lugar. Buenos Aires, a fines del siglo XVIII, era un lugar más, no era el centro. El centro del continente era Potosí y Sucre. Por lo tanto, Bolivia era el centro del poder y de la ejecución de todo lo que se hacía en este continente. Todo estaba focalizado así, ahí, y ellos fueron los primeros en levantarse y los últimos en conseguirlo en 1825. Esta historia, de lo cual uno puede decir, ¿cómo puede ser? El 25 de mayo no es argentino, ¿cómo puede ser? Es parte de lo que me parece muy interesante, lo que ha venido sucediendo en los últimos 20 años de lo que es el revisionismo histórico. Poder rever la historia latinoamericana para poder identificarnos de otra manera. Desde ese lugar es donde surgimos y empezamos a tratar de armar esta película. Juana vivió 82 años, para esa época es una bestialidad de años. Ella perdió 4 hijos, muy chiquitos. En 1816 se murieron los 4 hijos, no, antes, perdón, en 1815 se murieron los 4 hijos, en el 16 nació su única hija que siguió viva y murió y estuvo viviendo con ella. Y una de las cosas que nos preguntábamos con un grupo de historiadores con quien hice la investigación, que se llama Cabecita Negra el grupo, es un grupo histórico revisionista, y Alejandro Grimson, que era el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de San Martín, que hizo toda la parte de más de antropología. Cuando hacemos la investigación, uno de los debates más fuertes que hacían era qué significaba la patria. El concepto de patria, cuando surge, qué significa patria en esa época. Hoy nosotros podemos determinar qué es patria, qué significaba en aquella época. Y una de las cosas que más debatimos y cuál fue la reflexión a la cual yo llegué y a la cual me baso para hacer esta película, es que en la independencia no es el concepto de patria e independencia. Son dos conceptos modernos, no son los conceptos de aquella época. Las revoluciones que se daban en aquel momento, como se dio la de Francia tenía un condimento un poco más ideológico quizás, pero igual que la de Estados Unidos, la de Haití, que es la primera de todas, tienen un condimento económico, básicamente, una motivación económica. En 1780, que es cuando nace, 1781, 82, 83, cuando nace Juana muy chiquita, se realiza la gran revolución indígena liderada por Tupac Katari y Tupac Amaru en Perú y en Bolivia, como sería la zona de Perú hoy, la zona de Bolivia. Dos revoluciones independentistas muy fuertes, que son altamente resistidas por los criollos, porque 30 años después van a liderar la revolución independentista criolla. Ese último intento de gran paso que dan los indígenas, los aymara y los quechua, de alguna manera siembra o deja en la tierra, o por lo menos esta es la filosofía que nosotros proponemos, deja en la tierra el espíritu de Juana, que es la idea de la Pachamama como un lugar ancestral real, genuino, que se conserva hasta el día de hoy, por suerte, en esa zona, y la idea de la independencia. ¿No? Son como dos cosas que surgen en ese momento, que para ellos, ella de alguna manera termina mamando fuertemente. Ella es hija de una quechua e hija de un descendiente de español. Ella habla quechua perfectamente y habla español perfectamente. Tiene plata, es de una familia adinerada, tienen tierras, y ella iba con su padre todos los días, salía a andar en caballo por los campos, desde muy chiquita, con su papá.
Ella había tenido un hermano que murió a los 2 años y ella nació exactamente después de que murió el hermano, por lo tanto hay algo, la sensación que tenemos que el padre la tomó a ella como si fuera la continuación de su hermano y la cría de una manera mucho más masculina para esa época que lo que una mujer estaba habituada. Su padre muere a los 7 años, su madre a los 10, y ella queda en manos de una tía, la hermana de su mamá, de su papá, perdón. Y no se sabe esto con exactitud, pero se supone que lo mandaron a un convento para que se haga civilizada, digamos. Cosa que la echaron, no se sabe si tuvo 5 meses o 5 años, porque no hay registro de esto. Pero ella termina siendo expulsada de este lugar y vuelve al campo. Asensio, su marido, quien va a ser su gran amor, eran los dueños del campo del lado. Por lo tanto, las dos familias se conocían desde siempre y ellos se enamoran y son una pareja muy particular, no solo porque para esa época casarse por amor era como una especie de utopía, sino también porque los dos tienen una visión bastante particular de lo que es quiénes quieren ser. Manuel Asensio es un tipo que se mete con la revolución de 1909, empieza a meterse fuertemente en la política en ese momento, a colaborar en todo el proceso independentista, participa bastante activamente, no como líder, pero sí activamente participa en ese levantamiento. Juana no, Juana se queda en su casa como buena mujer. Una particularidad también muy grande del matrimonio es que ellos se casan muy grandes. Ella tenía 25 años cuando se casan. Para esa época era como también una cosa bastante llamativa. Y él tenía como 30 y pocos años. Juana, hasta la primera colaboración que hace Manuel Asensio con Manuel Belgrano, en la primera subida en 1811, no participa. Ella comienza a participar a partir del 13, donde decide comenzar a entrenarse con los libros que le entrega Belgrano. Se hicieron muy amigos los Asensio y ella con Belgrano. Y ella se empieza a entrenar sola porque está como muy enojada con esta idea de que las mujeres no puedan participar, ¿no? Había dos funciones claves en ese momento para las mujeres. Una era ser espías, o sea, ser amantes de los españoles y sacar la información. Y la otra, ser quienes preparan las comidas y curan a los heridos en la guerra. La que impone, no Juana sola, sino un par de mujeres más, pues son bastantes mujeres las que terminan generando todo este movimiento, es la participación militar también de las mujeres. Y Juana, de alguna manera, se prepara autónomamente, a su propia manera, ¿no? Como de un modo muy irregular. Y un poco la idea de contar la historia es desde este año, de 1809 hasta 1817, que es cuando lo matan al marido y ella huye hacia Salta, sola y destruida, solo con su hija, y que Güemes la recibe y la cobija. Este es el periodo de la película donde que vamos a narrar, porque de alguna manera es donde se desarrolla realmente su gran acción y donde se marca su entrega y esta idea de ser revolucionario y del concepto de patria. Yo tengo la sensación de que el concepto de patria se funda en los revolucionarios de aquella época a partir de la muerte, no a partir de la idea. A partir de la realidad de morir, empiezan a morir los que están alrededor. La idea de patria sobre la tierra, sobre la pertenencia del lugar, empieza a surgir ahí, no a partir de antes. Antes era una cuestión económica. Los criollos que apoyan este movimiento lo hacen por intereses económicos. No hay una construcción ideológica en este sentido. Se va construyendo ese lugar de identidad a partir de poner el cuerpo, a partir de exponerse ante todas estas cosas. Y por eso también durante los primeros 4 años, sobre todo desde la parte de Bolivia, fue muy difícil. Por eso San Martín da la vuelta y baja por Perú, llega a Perú, porque los intentos desde abajo fueron imposibles. Los 3 intentos grandes que hubo para subir y conquistar esa parte fue imposible. Entonces, de alguna manera, San Martín decide irse a Perú por esta razón.
básicamente cruzar los Andes para esto. O sea que cuando uno empieza a entender la historia de otra manera, no cruzó a Chile para liberar a Chile, cruzó Chile para llegar a Perú. Digo, entonces la historia se empieza a contar de otra manera cuando uno empieza a entender los por qué. De alguna manera, esta es la idea de mostrarla otra faceta de nuestra historia, otra manera de pensarla, que es lo que es el heroísmo. Pero esta no es una película de estampita. Digo, hay una estampita maravillosa de Juana que ella gana una batalla, escrito esto por Belgrano, que le manda una carta a Pueyrredón pidiéndole que le haga, que la nombre teniente generala, contando cómo ella, la hombría de esta mujer que ganó una batalla, la batalla en aquella época se ganaba cuando uno le ganaba el estandarte al otro. Cuando uno llegaba al final del otro lado, le ganaba el estandarte, se terminaba la guerra, la batalla. Ella gana embarazada, a caballo, toma el estandarte del otro lado y gana la batalla. Y Belgrano le narra esto a Pueyrredón de la hombría de esta mujer. Esa es una estampita inevitable, es una estampita de la construcción histórica que uno podría filmarla en contraluz, contra el atardecer y los rayos del sol que entran heroicas y ella en caballo, casi como si fuera el zorro. ¿No? Se mueve. Nuestra idea no es narrar esa estampita, sino es narrar la acción, pero no la estampita. Me parece que la humanización de los héroes genera mucho más identificación que idolatrarlos. Y de alguna manera la construcción de la historia, que a mí más me interesa, es la que humaniza, un poco lo que hizo Stan Bauer con el Che, quizás, la última película del Che que hizo, que es como descubrir a un ser humano tan cercano a uno, que uno se pregunta quién es. No se pregunta, no me deja ese lugar cómodo de saber que es imposible llegar allá porque es inalcanzable, sino todo lo contrario, está tan cercano que yo lo podría hacer. Ese lugar de construcción política, y hablando de cine político en este contexto, es el lugar que más me interesa en la construcción de Pimienta Roja. Es un proyecto que llevó bastante tiempo de investigación, está en una etapa muy verde de guión. Es una película extremadamente cara, muy cara. Tiene 3 batallas por lo menos que contar, y por lo tanto es una película a largo plazo. Se hará en algún momento y intentamos hacerlo el año pasado y fue imposible, así que ahora estamos en un proceso de abrir lo que sería para nosotros el mercado, la búsqueda de mercados internacionales como para conseguir más plata fuera que en Latinoamérica. Nos dimos cuenta que en Latinoamérica va a ser imposible conseguir la plata que necesitamos, y nos dimos cuenta también que en Europa quizás les interesa una historia como esta, narrada como si fuera cuando los europeos les decían que era una especie de corazón valiente latinoamericano, como está pasando una historia que nadie conoce pero que está buena la historia, se coparon. Por lo tanto me parece que hay una salida interesante para buscar socios. ¿Y hay algún coproductor, o sea, en coproducción de Latinoamérica no lograron? No, San Ginés, que es un gran director boliviano, acaba de terminar de filmar una película sobre Juan Azurduy, acaba de, el fin del año pasado terminó. Por lo tanto, lo que es la colaboración de coproducción con Bolivia y con Venezuela, que son los coproductores de esta película, va a ser un poco complicado después de unos años, pues ya fue destinado dinero para ese tema. Claramente sé que la visión de San Ginés y la mía son muy distintas, no opuestas para nada, pero muy distintas, que la de San Ginés vendrá por otro lado. Por lo tanto, la convivencia, como existan varias películas de San Martín, como varias películas de Vietnam, O del Papa ahora. o del Papa, digo, no va a cambiar ni la calidad ni la visión sobre el mismo tema. Sí, sabía la... ¿Y el guión quién lo está haciendo? O sea, ¿lo estás haciendo vos? ¿Con quién? Lo estamos trabajando con Dieguillo Fernández, que es el director de Puerta de Hierro y un par de películas más. Es el director de Puerta de Hierro y de un par de películas más, muy amigo también. Trabajamos mucho en varias cosas con él. Y con él viajamos a Bolivia la segunda vez. Yo había viajado antes.
Y a partir de ese viaje que hicimos juntos fue como para él también muy revelador, es muy revelador conocer Bolivia, básicamente, para cualquier persona, digamos, ¿no? Ir a Bolivia me confirma un poco la tesis inicial que teníamos de la película, que es una especie de mojadura de oreja a la historia, a la construcción histórica latinoamericana, que es la tesis de la película, que todos venimos de Bolivia. Esa es la tesis. Y que creo que es un lugar muy cierto. Nosotros cuando construimos nuestra historia, bueno, Mitre a propósito borró Bolivia de su historia, en su escritura. Pero uno va a Bolivia y se da cuenta de que ellos nunca fueron españolizados. Tienen una construcción social, económica y cultural no intacta, supongo, porque es inevitable el tema de la combinación de culturas, pero sí hay algo en la organización social, en esta cuestión comunitaria que se conserva, que los quechuas son así, los aymaras son así, y que la justicia también se imparte comunitariamente, etc. Hay algo en eso todavía que se conserva y que creo que es la mayor fuerza. Nosotros creemos que los bolivianos son como sumisos, y son lo menos sumisos que hay. Nunca fueron españolizados, se conservan en su cultura de una manera muy, muy fuerte, y hay algo que a mí me llamaba la atención, que no entendía bien, y cuando volví me di cuenta. En Argentina, quienes limpian las casas son paraguayos, peruanos, chilenos, pero ningún boliviano. Los bolivianos son autogestivos, se autofinancian, y ellos tienen una capacidad de trabajo que nunca van a trabajar para otro, jamás van a trabajar para otro. Ellos trabajan para ellos mismos y tienen una organización social que la siguen conservando, también la conservan en Argentina, comunitaria. Hay un historiador boliviano que me dice: mira, un boliviano te va a levantar la voz o va a pegar un grito en dos situaciones: cuando está borracho o cuando está en comunidad. Nunca en el medio. Solo no lo va a hacer. Y es muy fuerte la cultura de ellos. Realmente la mujer, llevándolo, estamos pasando para el lado de Juana, la mujer boliviana, en la estructura subcomunitaria de Bolivia, tiene algo maravilloso que es la que lleva la economía, la que lleva la cabeza, la inteligencia. El hombre es como el cuerpo y la mujer es la cabeza. Es maravilloso ahora con Evo ir a ver en todos los edificios públicos, porque luego están las cholas ejerciendo, las diputadas. Es impresionante, es impresionante escucharlas hablar. Hay algo en ese, nosotros lo miramos como con ojos occidentales, y ellos tienen una organización que no es occidental, es de ellos, que proviene de otro lado. Para Zurduy la va a hacer Natalia Oreiro, y después todo el casting siguiente, como todavía no tenemos un guión final, pero surgió a partir, Natalia había hecho la voz hecho la locución de unos programas sobre mujeres revolucionarias latinoamericanas para Canal Encuentro, y se enamoró de Juana, y un día charlando con ella empezamos a hablar de Juana, y ella estaba enamorada de Juana, que hagamos Juana, que no sé qué. Entonces empezó a estudiar un poco más de Juana, y a partir de eso empezó a surgir el proyecto y se ha ido de vuelta. Tenía una fotito ahí para mostrar, pero bueno, hemos tenido una cuestión técnica de un cambio de aparato, y bueno, no nos la podés dejar, la pasamos por la página, si te interesa, si se puede. Es una cosa de desarrollo nuestro. Es muy cerrado. No sé si le quieren hacer alguna pregunta a Benjamín. Sí. Yo tengo una consulta en relación al concepto de patria. Porque vos hablas mucho del revisionismo histórico, de repensar nuestra historia como América Latina, pero igualmente, o por lo menos por lo que dijiste, no estoy muy segura, el concepto de patria todavía lo seguís acercándolo a un concepto de territorialidad, del territorio, un concepto de patria-nación. Y creo que es un concepto que realmente viene de Europa, que creo que tiene una cuestión medio negativa para pensar América Latina, que siempre se construye a partir del otro. ¿Sí? Si hay patria o si hay nación, es porque nosotros somos una patria, nosotros somos una nación, y los otros son otra patria y los otros son otra nación.
Yo te lo digo porque yo estoy trabajando con este concepto de patria y lo estoy tomando desde algunas ideas de los incas. Y ellos tienen esta idea de que la patria, yo creo que en América Latina hay una construcción de patria en el momento de hacer patria. En esta idea de que la patria es el otro, o tenemos patria. Digo, nosotros no solamente construimos patria en América Latina a partir del territorio, sino a través de nuestras acciones. Digo, no está bueno, no sé, digo, no entendí bien cómo se trabaja el concepto de patria acá, especialmente cuando tenemos un momento en que estamos unidos, donde no el proyecto no estábamos de virreinato, todavía seguía haciendo nuestro sistema político. No, el proyecto de las patrias chicas no se había consolidado. No, eso mucho después. Bastante tiempo después. Sí. Sí. Lo que yo hablaba de patria tiene que ver con la conciencia de patria. Digo, nadie hablaba de territorios, nadie hablaba de patria grande, solo lo pensaba Bolívar. Por eso se enoja tanto Bolívar con Sucre cuando llega a Sucre, porque funda Sucre, independiza algo que no tenía que haber independizado. Entonces quería, porque al hacerlo así, dividía Perú de Argentina. Entonces, iba en contra, pero evidentemente no pudo con la realidad de todos, con la realidad de los seres humanos, ¿no? Con la idea de revolución. La revolución, si se logra, después vienen los humanos. Y ahí está, y ahí se jode todo. Entonces, la idea de, cuando yo planteaba la idea de patria, tiene que ver con la conciencia de lo que es patria. En esa época no existía la idea de patria. No existía. No había, como concepto, no había concepto de patria en esa época. Y la patria, cuando hablaba de la patria, de esta cuestión de la identidad con la tierra, de la identidad de yo soy de acá, esa idea de patria. No de la territorialidad de esta es mi tierra, no te metas, sino es yo soy de acá, defiendo esto porque es mío. Ese concepto, que es el más originario de patria, surge después de que se derrama la sangre, no antes. Antes, esperar, no me dejas comerciar, bueno, che, Fernando VII está preso en España, yo te tengo que pagar, te doy el oro a 2 pesos y vos me traes el collar a 150, no, te vendo el oro, es lo mismo que está pasando hoy. Lo que pasaba en aquella época con los criollos es lo mismo que pasa hoy, igual. Te vendo el collar, no te vendo el oro. Lo mismo que está pasando hoy con Latinoamérica hacia afuera, esa discusión sobre la industrialización o no, etcétera, lo que pasaba en ese momento. Me digo, pará, si yo me quiero comprar el collar, me cobran 150, pero yo me quedo el oro acá, me lo hago por 10 pesos, no por 150. ¿Se entiende? Lo mismo. Entonces, esa idea de que, bueno, pero si vos no tenés rey, ¿por qué te tengo que pagar a vos? ¿Quién se lo mandás si no se lo mandás a nadie? Está Napoleón está allá. ¿Se entiende? Digo, toda esa idea surge a partir de que las muertes empiezan a suceder. Yo me planto, digo, me pongo a la mesa a negociar con vos y nos empezamos a cagar a piñas y bueno, ahí se pone serio el tema. Ya no es una discusión económica, pasa a ser de otra manera. Y empiezan a morir un montón alrededor, esa construcción de donde me planto, che, doy mi vida, me arriesgo o negocio. Ahí empieza, es un lugar mucho más primario, te diría, en el concepto. Lo que quizás el planteo que vos hacés es una discusión más política y filosófica sobre el concepto de patria. En cambio acá yo voy a la tierra, voy al olor a tierra, voy a la sangre que derramo, voy a un lugar mucho más de tacto, no tan conceptual. A veces los revolucionarios en aquella época empiezan a entender, pues al principio un tanto se pasan de bando hacia los españoles. Por eso durante tanto tiempo fueron traicionados muchos y se dieron vuelta, y esta es una carta maravillosa que le escribe Manuela Sáenz, que era ya confirmado hoy la amante de Bolívar, confirmado por hechos fehacientes. Le escribe una carta a Juana Zurduy que ella está yendo a Sucre y quiere conocerla. La respuesta de Juana a esa carta es
que por supuesto lo va a recibir, que es un honor, bla, bla, bla. La primera teniente coronela es Juana Manuela Sáenz, la segunda teniente coronela es Juana Soto, nombrada por Latinoamérica. Dice que lo va a recibir y le comenta su gran desazón por ver junto a su libertador, le dice Juana a Manuela, su libertador, nombrándolo a Bolívar, en ese balcón, junto a Sucre, ver a tal y hace un listado de personas, quienes son esas personas contra lo que mi Manuel Asensio, y todos estos, y hace un listado enorme de personas que murieron en la independencia, contra lo cual mi Manuel y todos estos lucharon para lograr la independencia, de que ahora ellos se pasaron de bando y se sacan la foto final. El planteo de ella fue ese. Y fue como muy... Ahí se demuestra la personalidad clara que tenía Juana, que no transaba, digamos, que no tenía una posición sobre la patria, mucho más de todos estos nos arrancamos, estuvimos acá, resistimos 17 años y ahora vienen todos a sacarse la foto con el estampito. Es una cosa. No. Bueno, listo entonces. Muchas gracias, Benjamín.